Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este video tutorial en donde les voy a estar mostrando cómo armar el carburador Weber 32 del Fiat 147. Tengo aquí entonces organizadas todas las piezas que componen el carburador en función de que el conjunto de piezas, ¿no? Por ejemplo esto, todo el conjunto que acciona la monedita esa principal del flujo de aire y combustible. Después tenemos aquí, por ejemplo, también accionamientos mecánicos del cebador, todo lo que es la bomba de pique, lo que son las partes internas. Bueno, acá está la carcasa propiamente dicho, un par de juntas que tengo ahí, vamos a ver cuál vamos a estar usando. También más accionamientos mecánicos, el pulmoncito ese, bueno, acá hay unos, están los O-ring, y bueno, acá una serie de tuercas y arandelas que es todo. Les voy a mostrar más o menos, explicar cómo armar un carburador desde cero porque está completamente desarmado, así que vamos a ir arrancando a armar así por piezas. Así que si les interesa ver cómo se arma un carburador desde cero, quédense a ver ahora hasta el final del video. Lo que sí estuve haciendo fue sopletear todos los conductos de la carcasa con el compresor ahí para liberar bien, limpiar bien todo por las dudas que se haya ensuciado en todo este transcurso de que estuve limpiando, pintando y eso, así que ya está. Limpiamos todo, vamos a arrancar a ensamblar. Voy a comenzar por el armado de la base del carburador. Para eso lo que ya estuve haciendo fue limar un poco los tornillos, ahí. Eso es, para eliminar el sobrante que tenía, así que vamos a arrancar a armar esta parte. Comenzamos por introducir el resorte en el eje. Este va trabado aquí en esta partecita, eso es, ahí le ponemos un poquito de aceite al eje, apenitas, un poco por esta parte y otro poco acá. Ahora, la manera en que yo recuerdo que esto iba desarmado es que esto tiene que estar mirando el cuerpo del carburador así, ¿no? Si estuviera de frente a ustedes, esto va de esta forma, ¿no? Con esta orejita de la varilla esta del eje mirando así en esta posición. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, si queremos que esto quede ahí, es introducir el resorte en ese agujerito. Lo introducimos ahí y ahí tenemos la posición que estábamos buscando, que es esta. Yo recuerdo que estaba así armado, ¿sí? Así que por eso me guío de esta forma. Esto va acá. Entonces ahora pasamos a la colocación del resorte. Primero ponemos un poquitito de aceite acá adentro, apenitas, sin excederse. Ponemos el resorte, colocamos esta piecita de plástico que así como está el eje, ¿no? Con la parte plana esta hacia arriba, las partes huecas van ubicadas así, de esta forma. Luego colocamos esta arandela que tiene la orejita, esa para el accionamiento de la bomba de pique, con la orejita mirando hacia el lado de los conductos de refrigeración. Colocamos luego la arandela, que esta no tiene lado, tiene simplemente la orejita esa que es para ayudar después a bloquear la tuerca. Y por último colocamos la tuerca. Ahora vamos a apretar. No es necesario que sea excesivo el apriete, hasta que quede duro nomás. Total, para eso está después la arandelita esta que me va a bloquear el retroceso de la tuerca. Muy bien, y ahora con la ayuda de la pinza lo que hacemos es arrimar esta orejita contra la tuerca para impedir el retroceso de la misma. Así ven. Bueno, ahora voy a pasar a la colocación de la monedita.
Esto en un carburador normal no tiene lado. Yo nomás tengo que atender de que el canto más finito que estuve modificando me quede de frente al flujo de aire. Entonces, esto en la admisión va así, ¿sí? Esto va para arriba, o sea que cuando yo lo acelero, esto sí estaría cerrado. Y cuando yo lo empiezo a acelerar, ahí se abre. Por lo tanto, tengo que colocar la cara con el canto más delgado, así mirando hacia arriba. Sin apretar demasiado los tornillos, primero verificamos de que haya quedado bien el movimiento, porque tiene una cierta holgura los agujeros como para poder acomodar bien la monedita esta. Y bueno, luego apretamos. Bueno, vamos a dejar esto por un lado y continuamos con otra parte. Vamos a armar lo que es el cuerpo del carburador. Vamos a colocarle la bomba de pique. Tenemos aquí los componentes. La muesca está mirando hacia abajo. Y ahora colocamos el eje que va introducido desde este extremo hacia arriba y tiene acá la zona estriada esta que es para que se trague acá en el cuerpo de la tapita esta. Ahora con la ayuda de la morsa le voy a apretar acá para que entre. Muy bien, ahí con la ayuda de la morsa hice pasar el perno este. Ahora vamos a colocar aquí el resorte. Voy a colocar la junta esta que me trajo el kit. Colocamos el diafragma de la bomba con el pernito mirando hacia arriba, ¿no? Aquí es donde acciona la leva. Y colocamos la tapa que va en este sentido. Hay que ver de hacer coincidir bien todos los agujeritos. Y ahora colocamos los tornillos. Hay dos tornillos que son más cortos que van acá y los más largos que van acá arriba. Apretamos de a poquito todos los tornillos. Tampoco hay que excederse, pero sí tiene que estar apretado. Pasemos a colocar ahora los chicleres. Tengo aquí el de nafta, es el más pequeño. De todas formas son distintos, el de nafta y el de aire, así que se van a dar cuenta. Este va acá abajo, ahí al fondo, no lleva ni un orden, nada. Ahí nomás hasta que hace tope, no va a ajustar excesivamente. Colocamos aquí, esto es un emulsionador si no me equivoco, va aquí antes del chicler de aire. Ahora colocamos el chicler de aire, también lo giramos hasta que hace tope, despacito nomás. Vamos a colocar este componente que es el dosificador de combustible cuando pisamos el acelerador de golpe accionado por la bomba de pique. Este lleva un O-ring acá que voy a colocarle.
Ahí está, y ahora esto va ubicado aquí. A presión nomás. Bueno, ahí llené la cuba con alcohol. Ahora vamos a ver si funciona la bomba de pique. Ah. Bueno, aparentemente sí, porque saltó todo. Vamos a ver si tengo que sujetar esto. Ahí cuando yo acciono, aquí la levita de la bomba de pique, miren cómo sale el chorro, ¿eh? Bueno, se puede ver que pierde un poco por aquí, pero bueno, cuando uno coloca la tapa, que le da esa presión al O-ring, se cierra esto y se termina de cerrar. Ahora voy a pasar a colocar el avioncito este, que va así, con este lado que tiene el agujero, ¿no? Aquí en la entrada de combustible. Aquí vamos a colocar el tornillo de baja, que es este. Acá lleva un O-ring que vamos a colocarlo. Ahí. Esto va introducido aquí adentro. Bueno, ahora voy a hermanar el cuerpo del carburador con la base. Para eso utilizamos estas juntas que van de esta manera, tiene su lado. Y ahora va aquí la plaquita esta, que es Luego ponemos la otra junta. Colocamos la base del carburador. Ahí estos agujeros tienen que coincidir acá. Y ahora apretamos con los tornillos. Los tornillos son estos largos. Les vamos a colocar unas arandelas. Arandelas Grover. Aquí también tenemos que apretar bien para que la junta se asiente bien. De a poquito vamos arrimando uno a uno los tornillos. Bueno, aquí le voy a colocar el tornillo del relenting, que es este de aquí. Creo que le voy a estar cambiando la puntita del O-ring aquí. Vamos a cambiarle. Y esto va aquí adentro. En cuanto a la regulación del relente, y después veremos cómo hacemos. Por ahora introducimos ahí nomás hasta que haga tope. Y como les digo, después vamos a ver cómo regulamos el relente del auto. Bueno, voy a pasar a colocar la tapa del carburador ahora. Para la colocación de tapa, bueno, primero voy a colocar acá la tuerca que va aquí. Y esto se aprieta con una llave 14. Bueno, aquí tengo que colocar el flotante, el obturador, el eje y el asiento del obturador. El asiento va aquí enroscado. Ahí nomás, no tan fuerte. Así que lo que primero hago es colocar el obturador aquí en el flotante. Así lo introducimos adentro del asiento.
Y ahora pasamos a colocar el eje. Bueno, se supone que cuando esto está bien así, no debería pasar aire por acá, ¿no? Miren, si yo soplo por este agujerito, sale aire por acá, es decir, estaría retornando combustible al tanque. Entonces, cuando el nivel baje, que sería esta posición así, ahí sí pasa el combustible a la cámara del carburador. A ver si se puede escuchar. Ahí está saliendo combustible por aquí. Se está introduciendo combustible a la cámara. Ahora, si yo cierro el flotante, empieza a salir aire por acá. Quiere decir que está retornando. Todo el combustible que ingresa por acá retorna al tanque. O sea que está bien, anda bien mi... Bueno, creo que cometí el error porque ahora tengo que colocar la junta y creo que la junta va antes que esto. Entonces ahora coloco la tapa sobre el cuerpo del carburador. Colocar los tornillos con sus arandelas. Voy a arrimar primero todos los tornillos y luego ir apretando de a poco cada uno. Bueno, ahora voy a pasar a la colocación del eje del cebador, que esto va de esta manera ubicado, pero antes de colocarlo debemos colocar en este extremo de esta varillita el pulmoncito. Esto lleva aquí una arandela y una pequeña chaveta. El pulmón este va colocado así de esta manera. Entonces lo que primero hacemos es hacer pasar por acá. Ahora sí introducimos la arandela y la chaveta. Entonces ahora sí podemos pasar a colocar el eje. Ponemos un chorrito de aceite, apenitas, un poquitito. Ahora sí introducimos el eje y el pulmoncito acá con su respectivo tornillo. Aquí en este extremo de este conducto va una manguerita que se conecta al pulmón, que es esta de aquí. Así, de esta manera. Ahora voy a proceder a colocar, va ubicado así de esta manera. Ahora en este extremo de aquí y en este soportecito que tenemos ahí, si se puede ver, va esta pieza. Bueno, debemos sacar la chaveta que está acá. Entonces vamos a contraer el resorte para poder introducir esto aquí abajo. Y ahí calzó. Ahora este se conecta
aquí arriba. Y ahora colocamos la chavetita a través del orificio. Muy bien, ahí está. Este aquí es el soporte donde llega el cable del cebador. Va ubicado de esta manera, con su respectivo tornillo ahí. ¿Sí? De acá llega el cable del cebador. Para poder colocarla, la apoyamos acá. ¿Sí? De esta manera. Y ahí apretamos los tornillos. Ahí ya quedó. Cuando coloqué aquí la levita del cebador, bananamente me olvidé del resorte, así que voy a quitar y voy a colocar. Haciendo tope acá de esta forma, y del lado de la carcasa tenemos este agujerito. Ahora voy a colocar la varilla que es de accionamiento de la bomba de pique, que va de este lado, ¿sí? Accionado por esta lengüeta. Lo primero que vamos a hacer es, tengo que ensamblarla. Primero va este cilindrito de acero, luego la arandela, el resorte. De esta manera tenemos que colocarlo en la levita que acciona la bomba de pique, y después recién va la tuerca de bronce esta. La colocamos aquí en la leva, tuerquita de bronce, y la contratuerca. Y aquí con ayuda del resorte, porque esto tiene el resorte que te permite mover. Ahí pasó, y ahora voy a colocar la chaveta que va acá. Y ahora por último voy a colocar este tornillo que es el tope para el acelerador. Entonces va aquí, pero no es el tope para el final de la posición del acelerador, sino un tope inicial, en qué posición inicial uno quiere que esté el acelerador. O sea, lo va a acelerar un poco o lo va a desacelerar. Bueno, lo ponemos en una posición cualquiera por ahora. Por último va esta arandela entre los espárragos y la boca. Y bueno, hasta ahí ya estaría prácticamente ya armado el carburador. Restaría colocar esta base que iría con estas puntas. Va una acá y la otra va del lado de abajo, y esto va al múltiple de admisión, y ahí arriba se coloca el carburador. Pero bueno, eso lo hacemos después. Como así también colocar esto que pivotea ahí en el caballete. Faltaría el soportecito que va en el caballete, y esto pivotea, y acá me acciona el acelerador. También va el resorte que va junto con esto. Y aquí tenemos las arandelas y las tuercas que van acá arriba, sujetando la toma de la admisión, y las tuercas que van a los espárragos que están en el cuerpo del múltiple de admisión. Armado el carburador, el Weber 32 del Fiat. Comprobamos que funciona la bomba de pique, comprobamos que funciona el obturador acá del flotante, de la cuba,
Así que bueno, ya está. Así que bueno, hasta acá va a llegar el video de hoy, gente. Espero que les sea útil, espero que les sirva, que les haya gustado, por supuesto. Si es así, déjenme un like, no se olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si están viendo mis videos y aún no están suscritos. Estamos entonces, nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.